Capítulo 8. La pagó. Desde la cubierta de la nave que lo trajo de regreso, Manuel, tras haber vivido en la segunda ciudad más importante de los Estados Unidos, comprobó que Buenos Aires era poco más que una aldea. De lejos, los edificios públicos y las numerosas cúpulas de las iglesias engañaban a los viajeros, que creían que se trataba de una metrópoli moderna y lujosa. Pero a medida que el barco se acercaba al puerto, los dos cañones instalados en un muelle desvencijado por las sucesivas sudestadas y las calles de tierra atestadas de vendedores, de vacas y caballos, de carretas de feria, daban una idea más precisa. Dorrego se sorprendió de que se tratara de una ciudad mucho más pequeña de lo que la recordaba. Miró el fuerte, algunas arcadas de la Recoba, el campanario del Cabildo y la cúpula de la catedral, y respiró profundo. Estaba de regreso en casa. Habían pasado 4 años desde su partida. Ya tenía 33 años. Y era otro hombre. Tampoco la ciudad era la misma. Y el país tampoco. Lejos quedaban los días en que Pueyrredón se había hecho dueño de la logia y gobernaba las Provincias Unidas con mano férrea. La banda oriental había caído en manos portuguesas en enero de 1817 por desidia del director supremo, pero también por una equívoca e intransigente actitud de Artigas, que había quedado como el protector de los pueblos libres del litoral enfrentándose continuamente contra el gobierno porteño. Los jefes provinciales, como Estanislao López de Santa Fe, o Francisco Pancho Ramírez de Entre Ríos, comenzaban a sentir como una molestia la influencia del caudillo oriental que les impedía negociar con Buenos Aires y no iba a faltar mucho tiempo para que uno de ellos lo traicionara, lo venciera en el campo de batalla y lo obligara a marcharse rumbo al exilio en Paraguay. Pero eso no era lo peor. Para 1820, la Revolución de Mayo estaba descuartizada. El gobierno central se había quedado sin fondos para D-112 contener a las provincias. Córdoba, comandada por Juan Bautista Bustos, y Santiago del Estero, por Juan Felipe Ibarra, ya se habían manifestado contrarios al centralismo porteño. Y López y Ramírez también se enfrentarían a la metrópoli. Todo comenzó con la profunda crisis en la que se sumió la provincia de Buenos Aires luego del fracaso de la gestión Pueyrredón, cuya causa principal fue el rechazo de la primera constitución centralista sancionada el 10 de mayo de 1819 y rechazada por la mayoría de las provincias. Aunque esa no fue la única razón, ya que el intento de coronar como monarca de estas tierras al príncipe de Luca había desprestigiado fuertemente al gobierno. El 9 de junio, tras la renuncia de Pueyrredón, asume el directorio José Rondeau, cuyo primer desafío fue la declaración de independencia de Tucumán, proclamada por su gobernador Bernabé Araoz. Pero no fue el único. En el litoral, Carlos María de Alvear, cuya principal ambición era volver a la primera magistratura, influía sobre los caudillos y, junto con el chileno José Miguel Carrera, un hombre con excelentes vínculos con el portugués Lecor y cuyos hermanos, dos líderes populares indiscutibles, habían sido fusilados en Mendoza por oponerse a O'Higgins y San Martín, se enfrentaba a Buenos Aires. El 8 de enero de 1820 las tropas nacionales de lo que quedaba del Ejército del Norte, obligadas a bajar a Buenos Aires para reprimir a los caudillos, se rebelaron y protagonizaron el motín de Arequito. Como resultado de la sublevación, Bustos quedó entonces como árbitro absoluto de la región mediterránea y pocos días después se convertiría en el poderoso e inteligente gobernador de Córdoba. La capital de las Provincias Unidas, entonces, quedó prácticamente aislada. Acorralado, Rondeau intentó huir para adelante y a la cabeza de su ejército se plantó en Cepeda, el 1 de febrero, frente a las tropas federales que avanzaban hacia el sur para derrocar a los directoriales que pactaban con las Cortes de Portugal, España o Francia e Inglaterra la coronación de un príncipe europeo en el Río de la Plata, contra la opinión de los pueblos que han jurado sostener la forma republicana federal. La derrota de los porteños fue inconmensurable. Solo la artillería, comandada por el general Juan Ramón Balcarce, logró retirarse ilesa hasta San Nicolás. Cuando se conoció la noticia, el terror se adueñó de los porteños en las calles. En una primera medida, el Congreso Nacional se declaró en receso y el presidente del Cabildo, bastión del porteñismo federal, Miguel Estanislao Soler, asumió como director interino. Soler era un hombre de muy buena relación con los caudillos provinciales, a quien inmediatamente las provincias le reconocieron su autoridad. El nuevo 113 director decidió, entonces, tomar el toro por las astas y desarticular las instituciones que habían caracterizado a los gobiernos posrevolucionarios,
disolvió el Congreso e hizo cesar el directorio de las Provincias Unidas. El 11 de febrero de 1820, el Cabildo reasumió el poder en Buenos Aires. Y al día siguiente convocó al pueblo para que eligiera a los representantes encargados de dirimir quién sería el nuevo gobernador de la flamante provincia federal. Pero esa Buenos Aires un poco tilinga y un poco indómita no tenía dueño. Mientras los partidarios de Soler esperaban que este general fuera elegido gobernador, Sarratea se apresuró en llegar a la ciudad, se presentó como candidato y se alzó con la gobernación, dejando con las manos vacías a Soler, que era el artífice del nuevo mapa político de la provincia. Rápido, Sarratea firmó el Tratado de Pilar con las provincias del litoral para asegurarse la gobernabilidad y frenar así las maquinaciones golpistas de la facción federal liderada por Soler y resentida por la reciente derrota política. Pero la provincia no estaba lista aún para el orden. El 6 de marzo, el general Juan Ramón Balcarce, con las tropas que había logrado salvar del desastre de Cepeda, bajó hasta Buenos Aires y se pronunció contra Sarratea, que no tuvo más remedio que refugiarse en el pueblo de Pilar. El gobernador depuesto intimó al cabildo a que manifestara su lealtad, pero el general directorial se había asegurado mediante un cabildo abierto su propio nombramiento. Sarratea, entonces, convocó a sus partidarios a la campaña, Soler se le incorporó con sus tropas y Ramírez y López llegaron amenazantes con sus ejércitos hasta los suburbios de Buenos Aires. Balcarce, entonces, se vio obligado a huir. La provincia quedaba nuevamente sin gobierno. Gracias a las artimañas del sinuoso Alvear, aquel que había sido prácticamente echado del gobierno en 1815 acusado poco menos que de tiranuelo, intentó echar mano al poder mediante un cabildo abierto en la Plaza de la Victoria que lo nombrase a él como mandatario. Pero los porteños no tenían, precisamente, un buen recuerdo de él. El 13 de marzo, esa extraña multitud compuesta por el pueblo y las milicias, se amotinaron exigiendo el regreso de Sarratea y la salida del melindroso Alvear, que, como ya era costumbre en la época para los mandatarios depuestos, debió huir rumbo a la campaña. Sarratea quedó al mando, pero Soler era, gracias al control de la tropa, el poder verdadero detrás del frágil trono. Para deshacerse de él, tramó un acuerdo con Alvear a quien le ofrecía el mando general del ejército para desplazar a Soler. Pero el cabildo, cansado de las permanentes maniobras catilinarias de Alvear, lanzó un decreto exigiéndole al gobernador que expulsara de la ciudad al exdirector supremo. Para 114 contrarrestar esa medida, los alvearistas se atrincheraron en el retiro y proclamaron gobernador a su líder. Sarratea no tuvo más escapatoria que recostarse en Soler, que estaba apostado en Luján. Pero el cuerpo de los cívicos, impaciente, tiroteó sin más a los fragoteadores del retiro, quienes debieron huir rumbo al norte con las balas repicando bajo los cascos de sus caballos. A mediados de abril, Sarratea creyó que era tiempo de institucionalizar su poder y llamó a elecciones, pero erró en el cálculo y la Junta quedó compuesta por los directoriales, por causa de la división de los federales entre Soler y Sarratea, quienes el 1 de mayo le pidieron su renuncia. Cercado, el gobernador dimitió en favor de Ildefonso Ramos Mejía. En un primer momento el gobernador interino intentó contemporizar con Soler, que desde el ejército manejaba la política al mejor estilo pretoriano. Pero a mediados de junio los directoriales trataron de arrebatarle las tropas al general. La respuesta no se hizo esperar, los jefes del ejército se presentaron ante el cabildo de Luján para que se nombrara gobernador, sin más, a su jefe Soler. El cuerpo aceptó la presión y Soler, ni lerdo ni perezoso, envió la intimación a Buenos Aires. Desahuciado, Ramos Mejía presentó su renuncia, y la Junta le exigió que dejara su bastón de mando en el Cabildo de Buenos Aires, y que éste le avisara a Soler que ya podía entrar en la ciudad sin resistencia. Fue el último acto de la efímera Junta Directorial formada en mayo de ese año. El mismo día, el 20 de junio, se conoció como el Día de los Tres Gobernadores, Ramos Mejía, el Cabildo y Soler. Y también aquel día moría completamente olvidado Manuel Belgrano, minutos antes de que su médico le quitara el reloj como única forma de cobrarse la asistencia al paciente que vivía en la más absoluta de las miserias. El vocal de la primera junta moría mientras la Revolución de Mayo se ahogaba en la anarquía. Sin embargo, es inevitable caer en una cierta deformación ideológica al analizar la historia esquemáticamente. La realidad es que en 1820 estallaron las dos líneas de tensión que ya estaban presentes en 1810. El directorio había apagado el fuego encendido por el morenismo y se reconocía a sí mismo como el partido del orden, a una costa de imponerlo bajo un gobierno monárquico y centralista.
Del saavedrismo había heredado el tinte conservador, pero no su consistencia popular. De los ilustrados, cierta afección al elitismo, claro está, sin el dinamismo revolucionario y liberal de aquellos. Por el otro lado, las fuerzas desatadas en 1820 se reconocían a sí mismas como republicanas y federales, continuación lógica del morenismo desde el punto de vista político, pero sin la formación cultural e ilustrada de aquellos. En su mayoría, los 115 caudillos eran terratenientes devenidos en milicianos, que luego se convertirían en señores de la guerra, cuya democracia era más intuitiva que aprendida de los libros. Sin embargo, heredaban del saavedrismo el contacto popular, acaso relación obligada de generales y soldados que repite la alianza de clases del Imperio Romano, y una visión apegada a la tierra que muchas veces resultaba anacrónica para los hombres de la ciudad. A este tablero inestable, Manuel Dorrego regresa con gloria. El 12 de abril, 6 días después de su arribo a Buenos Aires, la Gaceta anuncia su llegada y dice, refiriéndose a su exilio y a la decisión de Pueyrredón: muy pronto se transpiró que la resistencia a conformarse en sus negociaciones con los portugueses era el gran delito de Estado de estos dos señores. La nota se refiere también a José Moldes, como de todas las demás víctimas sacrificadas por el mismo orden, al menos respecto de Manuel Dorrego no cabe duda, por los detalles con que ha ilustrado este negocio en sus papeles publicados en los Estados Unidos, y en el empeño con que aquí se persiguió su circulación. Pero esa no fue su única revancha. Un día antes, Sarratea, que se encontraba políticamente arrinconado, actuó con reflejos rápidos y rehabilitó al exiliado mediante un decreto en el que lo declaraba buen servidor e inocente de las falsas imputaciones con que se ha querido mancillar su irreprensible comportación. Dorrego recupera, además, su grado de coronel, con opción a los sueldos no recibidos, y recibe a su cargo el batallón 2 de cazadores, formado por los negros libertos. Pero no está conforme. Manuel quiere que quede limpio su buen nombre y quiere que sea la justicia, después de un debido proceso llevado adelante por la próxima legislatura, la que dictamine las condiciones en las que fue obligado a marchar al exilio. Por el momento, hasta que eso no ocurra, acepta ese cargo, pero en comisión. En plena agitación política, un militar reconocido por sus acciones en batalla, un hombre público respetado y admirado por los sectores populares, resulta imprescindible para aquellos que quieren mantener su poder. Soler, desde Luján, lo manda llamar para que esté a su lado, como en los tiempos de la campaña en la Banda Oriental. Pero Sarratea no lo permite, bajo el pretexto de que debe encargarse de la seguridad de Buenos 116 Aires. Tras el Día de los Tres Gobernadores, Soler se hace cargo de la ciudad, pero el 24 de junio llegan las noticias de que López avanza sobre Buenos Aires para imponerle condiciones y marcarle la cancha al flamante mandatario. Sin respiro, Soler organiza su ejército en Luján y se pone en camino al encuentro del enemigo. El elegido para quedarse como gobernador militar es Manuel Dorrego, que en menos de 2 meses pasa de ser un paria a ocupar el escaño más alto de la administración provincial. Sin embargo, Manuel no utiliza su regreso más que para exigir justicia. Lo demás, lo considera venganza, cosa que no entra en los cálculos de un espíritu noble como el suyo. Antes de irse, Soler firma un bando en el que persigue a los directoriales procesados por Sarratea y liberados por Ramos Mejía, con la posibilidad de accionar contra sus bienes y sus personas. Los nuevos perseguidos políticos buscan refugio e intentan esconderse de la saña que, suponen, el desterrado tendrá con ellos. Pero Dorrego no está de acuerdo con la medida y retarda su puesta en práctica. Es más, cuando el gobernador titular le reclama por su lentitud, le contesta: reclamo contra una orden inicua e inútil, y estoy dispuesto a renunciar si se pretende forzarme a emprender esta caza de ciudadanos honorables, que no podía ser otra cosa que la invención de malvados incapaces de comprender lo que era de regla en un gobierno libre y republicano. Obviamente, ya no habla ese muchacho tempestuoso e iracundo que tuvo a maltraer a sus superiores, y que semejaba por sus ansias de gloria y por su orgullo desmedido a Aquiles. Tampoco habla ese Ulises que vaga por los mares del Caribe sufriendo por causa de los caprichos de los piratas o por las incomprensiones de los gobernadores maliciosos de las islas caribeñas. Comienza a nacer en él un nuevo tipo de héroe, el hombre del coraje civil, aquel que sabe que su fortaleza está en el cumplimiento de la ley, en el respeto por los procedimientos. Dorrego comienza a convertirse en un héroe político. Mientras tanto, en el campo de batalla, los santafesinos, comandados por López, Alvear y Carrera, se llevan por delante a las tropas de Soler en la Cañada de la Cruz, el 28 de junio.
Desesperado, el gobernador porteño huye rumbo a Colonia, desde donde envía su renuncia al Cabildo de Buenos Aires. Dorrego queda, entonces, como única autoridad en la provincia de Buenos Aires. Urgido por la inminente llegada de las tropas montoneras, dispone un plan de defensa similar al que expuso en el artículo de Crónicas Argentinas que sirvió como excusa para su destierro, y se hila la campaña a reclutar las tropas perdidas de Soler. El 30 de junio de 2011 7 parte con su ejército rumbo a la campaña para enfrentar al enemigo. Al mismo tiempo, Alvear se hace proclamar gobernador en falso por enésima vez el 1 de julio, y López, que teme la influencia de Ramírez sobre su provincia, opta por entrar en negociaciones con el Cabildo. Además, un nuevo factor comienza a tallar en el escenario político porteño: el general Marcos Balcarce, de tendencia directorial, es nombrado comandante de armas en reemplazo de Dorrego y envía una comisión parlamentaria a López. Los porteños reaccionan: es posible que el Cabildo haya mandado a Dorrego lejos para que los directoriales puedan regresar al poder. El coronel Pagola, héroe de la independencia y de un carácter arrollador, no duda ni espera a que se consume la intriga. Entra de inmediato en la ciudad con una columna recuperada del desastre de la Cañada. Y su ingreso no puede ser más novelesco: a caballo y con gesto adusto, ingresa por la calle de la Victoria, hoy Florida, como si fuera un general romano, a la cabeza de sus aguerridos soldados y con el martillador golpeteo de tambores y el tronar de las trompetas victoriosas. Pagola, que pasó a la historia como un golpista y un autoritario, es en realidad un hombre del federalismo porteño popular que, desbordado por la desesperada situación en la que quedaba su ciudad y envalentonado por un soberbio patriotismo, decide alzarse con el poder y declarar traidores a todos aquellos que no solo no reconozcan su mando sino también a quienes entraran en tratativas con López. Dorrego es el único que puede mediar entre las fuerzas en pugna. Y su poder reside en el respeto que despierta entre los porteños, quienes depositaron su confianza en él. Así lo entiende el Cabildo, y lo manda llamar. Manuel deja las tropas a cargo de Hilarión de la Quintana y al galope parejo se dirige rumbo a la ciudad. Pero al llegar a Buenos Aires no se encamina directamente al Cabildo sino a su fuente directa de poder, la Plaza de la Victoria. Apenas llega, una multitud rodea su caballo y comienza a avivar su nombre. Él es el jefe natural de esos porteños federales y sabe cómo hablarles. Sonríe campechano y dice alegre y despreocupado: acabo de realizar una campaña de apenas 3 horas y ya debo estar de regreso. Les digo a los vecinos que no se preocupen, que no hay peligros tales, que son fruto de su imaginación. En 2 días vamos a formar una división con la que vamos a batir a esos gauchos miserables que son como los tunantes que vestidos de viudas aterran a los tontos y a las mujeres. No pierdan la calma, voy a conferenciar con los cabildantes y volveré a darle cuentas al pueblo de lo hablado. Les recomiendo quietud y confianza en mí para no perturbar las medidas políticas y militares necesarias. Dorrego es el dueño absoluto de la situación. Es un líder ya 118 consumado. Posee una oratoria que lo acerca al pueblo y sabe pendular entre el dramatismo y la humorada, lo que despierta simpatías y complicidades entre los oyentes. Pero al mismo tiempo, su coraje demostrado en el campo de batalla lo hace un legítimo jefe militar y sus inclaudicables convicciones patrióticas lo convierten en el hombre político que dominará toda la década de 1820. Los cabildantes leen con astucia la situación y se recuestan en él para apaciguar los ánimos. Minutos después, Dorrego se asoma al balcón, rememorando sus días de gloria en Chile, saluda y comienza a arrojar al aire cientos de copias del bando firmado por él. El texto decía: aunque no he podido evitar las inquietudes que pueden causaros las presentes ocurrencias, os aseguro con la ingenuidad que me caracteriza que vuestros respetables magistrados y yo solo aspiramos a la conservación del orden y seguridad de vuestras personas y propiedades, alejando, por cuantos medios estén a vuestro alcance, la ominosa guerra en que, por desgracia, y a nuestro pesar, somos envueltos. A tan privilegiado objeto se ponen en ejecución las órdenes convenientes, y ha marchado una diputación compuesta de personas de probidad, talento y opinión pública, con las instrucciones oportunas: tranquilizaos pues y vivid ciertos que, en obsequio de vuestra felicidad, sacrificará todos los momentos de su existencia vuestro fiel amigo y compatriota Manuel Dorrego. De inmediato baja del balcón, toma su caballo y enfila por la Victoria hasta la Plaza Lorea, actual de los 2 Congresos, donde lo espera Pagola con su soldadesca, dispuesto ya a marchar sobre el centro de la ciudad. Manuel lo saluda e intenta parlamentar con él, convencerlo de que se trata de una locura,
de un capricho político, que la situación está controlada y que no es posible un regreso de los directoriales ni la humillación de un arreglo con López. Pero Pagola lo escucha como quien oye llover. Advertido de la inutilidad de su intento, Dorrego vuelve al cabildo para informar lo sucedido. Pero ya es tarde y los hechos se precipitan. En pocos minutos Pagola ingresa en la Plaza de la Victoria y se adueña del fuerte. Con las ropas sucias de la batalla de la Cañada, se presenta ante el cabildo para que éste lo nombre comandante general de armas. Los trémulos cabildantes acceden en todo y el militar lanza un bando en el que convoca a todos los habitantes de la ciudad para que tomen sus armas y se dirijan a la Recoba a defender la ciudad de los montoneros. Dorrego una vez más intenta convencer a Pagola de que ceje en su empecinada actitud. Se dirige al fuerte y mantiene una conversación que desnuda las verdaderas intenciones y la personalidad política del amotinado. Enfurecido, le contesta: dígale al cabildo que lo voy a echar a patadas, que voy a fusilar a los partidarios de Pueyrredón y Alvear y que 119 voy a llamar al pueblo para que saquee las casas de los ricos. Sin dudas, el coronel de la Independencia había perdido la racionalidad política. Sin embargo, queda claro cuál es su perfil político. Pagola es un revolucionario social sui generis. Apenado por el devenir de las circunstancias políticas, Dorrego se dirige al sur con 200 hombres y convoca a Martín Rodríguez y al comandante de la campaña, un joven rubio de ojos celestes que se convertirá en el hombre fuerte de la historia argentina de los 30 años siguientes, don Juan Manuel de Rosas. Al mismo tiempo, el cabildo nombra a Dorrego comandante militar interino, legitimando su accionar frente a Pagola. Claro que no lo hace abiertamente sino a escondidas, ya que los cabildantes se refugiaron en sus casas temerosos de la advertencia del sublevado, que les había advertido que aquellos que osaran destituirlo iban a ser decapitados. Acuartelado en la plaza de Montserrat, Dorrego recibe también la columna de 2.500 hombres que comanda la Madrid y con ese ejército comienza a bajar hacia el centro de la ciudad. Los cuerpos cívicos se le suman y llega a la puerta del fuerte con una tropa considerable. Pero en vez de atacar, se apea del caballo y entra solo en la casa de gobierno. Tras ordenar a la guardia que se retire del lugar, busca a Pagola por todos los rincones hasta que lo encuentra en el murallón que da al río observando con rabia el vaivén de las aguas amarronadas. Dorrego lo alcanza, lo mira a los ojos, abre sus manos y lo aprieta en un abrazo. Hombre, le aseguro que soy su amigo fiel, le dice. Estoy convencido de que nos une la misma causa, defender la capital contra Alvear, Carrera y el partido de Pueyrredón. Le pido por pura fórmula que se entregue arrestado para contentar al cabildo, pero le aseguro que ya he dado la orden para que esta misma noche usted quede en libertad. Pagola, cansado, se rinde de inmediato. Un día después, el 4 de julio de 1820, los electores eligen a Manuel Dorrego como gobernador interino de la provincia de Buenos Aires. El primer desafío que debió enfrentar Manuel como gobernador fue el sitio militar al que lo sometieron López, Alvear y Carrera. Si bien el caudillo santafesino no quería continuar la guerra con Buenos Aires, ya que debía contener la creciente influencia de Pancho Ramírez, estaba apostado con 120 sus tropas a 20 kilómetros de la ciudad para cobrar lo más caro posible su retirada. Lúcido, Dorrego entendió de inmediato la situación de su adversario y le envió el 6 de julio una intimación para que interrumpiera la depredación que realizaban las tropas santafesinas y que evacuara el territorio de la provincia. Tras nombrar a Martín Rodríguez, jefe de las milicias del sur, y al general Rondeau de las del norte, Dorrego salió a la campaña en busca de Alvear. El 8 de julio, el Catilina de las Pampas, como se lo conocía a Alvear, debió retroceder de Morón a Luján, y López comenzó su camino de regreso rumbo a Arroyo del Medio, la frontera entre ambas provincias. Leyendo bien la situación, Dorrego le envió a López una propuesta de paz que consistía en el desalojo de la provincia, la devolución de las armas secuestradas tras la derrota de Cañada de la Cruz y el abandono de Alvear y Carrera, pero a cambio ofrecía algo que resultaba singular para la época: convocar a las provincias para legislar una constitución de corte federal. Rosas, que ya había tejido excelentes relaciones con López, se propuso como mediador para asegurar la paz. Pero las dilaciones y las idas y vueltas de López convencieron a Dorrego de que los únicos métodos para garantizar la seguridad de Buenos Aires eran el fuego y el acero. Rápido de reflejos, atacó a Alvear y Carrera en San Nicolás el 2 de agosto y la infantería comandada por él y la caballería por Rodríguez, Rosas y la Madrid, tras un sangriento y encarnizado combate, tomaron la plaza y obligaron a rendirse incondicionalmente a las huestes santafesinas. López comprendió el mensaje y se internó en su provincia,
en donde refugió también a los jefes derrotados, y desde allí pidió una conferencia de paz que Dorrego aceptó con la condición de que se proclamara un armisticio de 3 días. El 5 de agosto se reunieron López y Dorrego y pudieron mirarse frente a frente. Eran dos hombres bien diferentes, pero el tiempo demostraría que los contenía un mismo proyecto político. López, hijo de las clases populares, se sumó a la lucha por la emancipación con la esperanza con que los desheredados intentan acortar de un manotazo las distancias con el poder. Dorrego era hijo de la burguesía liberal de la ciudad metrópoli, pero no pertenecía al círculo del viejo régimen. Eran dos hombres de la nueva política, dos hijos de la Revolución de Mayo. Sin embargo, sus estilos políticos eran contradictorios. Manuel creía en las instituciones republicanas, Estanislao, en la legitimidad popular. El porteño era expansivo, franco, ingenuo, crédulo de las virtudes del ser humano. El santafesino, como buen hombre de campo, era frío, arrojado hasta la maldad. Uno confiaba en su nobleza, el otro en su potencia natural. El primero, en la razón, el segundo, en la astucia. Dos de los tantos países posibles se miraban frente a frente. Se tanteaban. Se medían. 121 2 días después, mientras Manuel redactaba una nota para enviar a Buenos Aires, Rosas ingresó en su tienda y abrió su juego. Manuel, déjeme usted arreglar con López una paz digna para nosotros y necesaria para Santa Fe, fírmela usted, que será usted nombrado, le aseguro, gobernador de Buenos Aires. Dorrego se levantó parsimoniosamente, lo miró fijamente a los ojos, escrutando las verdaderas intenciones del blondo jefe miliciano, le contestó con la soberbia de quien se considera un hombre justo y cree ciegamente que la razón está de su lado. ¿Y de dónde dimana ese interés de usted por esa paz bochornosa con que me está repicando? De las promesas que he dado, respondió el estanciero, un hombre político, dominado apenas por el pragmatismo de quien conoce el poder desde sus entrañas, y de la seguridad que tengo de que cualquier otro que venga ha de hacer esa paz en perjuicio de usted, y con el voto de Buenos Aires, promesas, promesas. Exclamó exaltado Dorrego. Yo le prometo, a mi vez, que voy a ser elegido gobernador nada más que por influencia de este pliego de papel, y después allá veremos. Rosas achinó sus ojos celestes helados y se retiró convencido de que Dorrego estaba completamente equivocado en su accionar y que él había hecho lo necesario para ponerlo sobre aviso. Después de todo, él, Juan Manuel de Rosas, podía ser cualquier cosa menos un traidor. Y también estaba convencido de algo: la lealtad se sostiene hasta la puerta del cementerio. Esta vez, en los campos del sur de Santa Fe no iba a ser la primera vez ni la única que el desencuentro entre estos dos hombres sería trágico para la suerte de Buenos Aires y específicamente para la de Dorrego. Apenas se quedó solo, Dorrego se sentó y escribió en el papel que había agitado frente al rostro de Rosas la orden para que el gobernador sustituto convocara a elecciones del nuevo gobernador. Los delegados elegidos para la conferencia fueron Cosme Maciel, por Santa Fe, y Rodríguez y Rosas, por Buenos Aires. Es posible que este nombramiento fuera el primer gran error político de Manuel. Le entregó la llave de las negociaciones a un directorial y a su inaprensible socio para que pudieran negociar a sus espaldas con el adversario. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Los tres hombres, hábiles y astutos, puentearon a Dorrego. El joven estanciero realizó una movida política audaz, se entrevistó directamente con López en su tienda de campaña a solas. Nada se sabe de lo que realmente hablaron durante esa reunión más que por las 122 consecuencias inmediatas que se desencadenaron. Se formó una alianza indestructible entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. El objetivo de evitar futuras invasiones se apoyaba en la ruptura de López con Alvear y Carrera, y en la garantía ofrecida por Rosas de imponer un nuevo gobernador que entablara un pacto estable con Santa Fe y ayudara a López en caso de que hubiera un enfrentamiento con Ramírez. Sin embargo, esas no fueron las principales consecuencias. La noche del 9 de agosto de 1820 comenzó a cimentarse la alianza entre las fuerzas más importantes de la primera mitad del siglo XIX y que diseñó y arbitró los 30 años posteriores a esa reunión. En esa reunión nació el acuerdo de sectores, ganaderos de ambas provincias, que sostuvo el modelo económico de la Confederación Rosista. Dorrego, al margen de las intrigas políticas de Rodríguez y Rosas, se confió en las intenciones del santafesino y perdió un tiempo precioso a la espera de que terminara el armisticio, mientras López aprovechaba esos 3 días para pertrecharse bien. Recién una vez percatado de eso, Manuel puso en marcha su maquinaria de guerra para destrozar al caudillo santafesino. El 12 de agosto, cerca del arroyo de Pavón,
Dorrego atacó el campamento de López. Una sola carga de 1.500 hombres comandados por él mismo en persona alcanzó para desbandar a los 500 jinetes, que huyeron desbandados hasta el margen del río Carcarañá. La victoria era absoluta e indiscutible. Y Dorrego se convertía así en el máximo artífice de la liberación de Buenos Aires. Manuel se sintió cerca de la gloria una vez más. Se envalentonó y creyó que era el elegido para destrozar a López y asegurar su poder político en Buenos Aires. Ordenó de inmediato invadir Santa Fe y perseguir al ejército derrotado. Pero sus laderos no estaban dispuestos a acompañarlo en esa misión. Tanto Rodríguez como Rosas, ambos habían pactado con el caudillo santafesino, defeccionaron y dejaron solo a Dorrego, que se internó en la provincia enemiga. Es posible que a los dos hombres los motivaran distintas razones. Rodríguez, claramente quería volver a Buenos Aires para asegurarse la gobernación. Rosas, sencillamente, difería en la política que llevaba adelante Dorrego con bravura, pero con ceguera. López utilizó sus conocimientos de vaqueano y dejó entrar al ejército porteño hasta una llanura atestada de mío mío, una hierba tóxica llamada romerillo, que envenenó a toda la caballería de Dorrego. El 2 de septiembre, los montoneros arrasaron a los 900 hombres enemigos y los expulsaron de la provincia. Manuel, completamente derrotado, debía a su soberbia gran parte del desastre militar y político. 123 porque la derrota repicó inmediatamente en la ciudad de Buenos Aires, que se movilizaba para elegir al gobernador titular. El mapa político estaba dividido en dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, los conocidos como los populares postulaban a Dorrego, mientras que los directoriales, que contaban con el apoyo de Rosas, que les garantizaba el voto de la campaña bonaerense, sostenían la candidatura de Rodríguez. Sin dudas, el gran operador político de las elecciones fue José Cristóbal de Anchorena, primo de Rosas, que creó una lista de candidatos a la Junta de Representantes integrada por todos los viejos apellidos de los directoriales que veían en la obstinación de Dorrego contra López un peligro para sus buenos negocios. Y Rosas había mostrado una carta de puño y letra del caudillo santafesino en la que se comprometía a firmar la paz con Buenos Aires si Rodríguez resultaba electo gobernador. Entre el 17 y el 30 de agosto se realizaron las elecciones y los sufragios y el 8 de septiembre, después de conocido el desastre por envenenamiento de Gamonal, se instaló la Junta de Representantes. Finalmente, el 26 resultó electo el general Martín Rodríguez como gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires. Y en su primer bando declaró que haría caer todo el peso de la ley sobre los perturbadores del orden público, sin distinción de personas ni de jerarquías. La élite dirigente porteña había logrado sacarse de encima, por ahora, a ese hombre molesto, incordioso, con escrúpulos, incorruptible y que además no sabía de concesiones, error que se paga caro, para actuar en política. Y como si fuera poco, tampoco sabía quedarse callado. Dorrego era sincero, espontáneo en sus acciones, no podía medirse antes de herir a sus enemigos y su ímpetu y orgullo le generaban adversarios a cada paso. Pero había algo más. Y tal vez fue eso lo que marcaría su destino: tenía una excelente relación con los humildes, con los orilleros, con los negros, con todos aquellos que la gente culta despreciaba por considerarlos integrantes del populacho. Manuel era sindicado como demagogo, populachero, y, ante esa acusación vacua, Manuel sonreía mordaz, burlón, y dejaba al desnudo la hipocresía de quienes él consideraba poco más que aristócratas del viejo régimen. 4 El 1 de octubre, a las 9 de la noche, la ciudad se sacudió la 124 aparente calma en la que estaba sumida por el aullido del toque de general que puso en alerta a los vecinos que no sabían qué ocurría. Lejos del centro, en el retiro, comenzaron a oírse gritos de guerra y vivas a Dorrego. 2 horas después, una primera descarga de fusilería conmovió la tensa oscuridad de las calles de Buenos Aires. Y en los primeros minutos del nuevo día, los tiroteos se hicieron sostenidos y comenzaron a llegar las primeras noticias al centro de la ciudad. Los cuerpos cívicos se habían sublevado contra la decisión de la Junta, no estaban dispuestos a respetar el hecho de que los vecinos honorables que tenían voz y voto decidieran el destino de la provincia. Nacía así la primera revuelta popular en busca de la democratización política de la Revolución de Mayo. La conjura estaba encabezada por el coronel Pagola y secundada por José Vicente Chilabert, Epitacio del Campo, un escritor público afamado de la época, y su hermano Dámaso, Pedro Agrelo y Santos Rubio. Al grito de abajo los directoriales, y guerra a la facción, pusieron en marcha al segundo y tercer tercio del batallón de cívicos, milicias populares,
compuestos por los orilleros y por los pardos y morenos, todos considerados plebeyos por los decentes de la época. En plena madrugada del 3 de octubre, Pagola y los suyos lograron apoderarse del fuerte. Rodríguez huyó a caballo hacia la campaña, y apostaron sus tropas en la Plaza Mayor y en las azoteas vecinas. El combate había sido sangriento y más de 80 cadáveres entintaban de carmesí las calles de Barro. La situación era extremadamente delicada. Por la mañana, Pagola se dirigió al cabildo e impuso el nombre de Hilarión de la Quintana como comandante en jefe de los cívicos. Minutos después, una multitud invadió los pasillos y las salas del edificio exigiendo que fuera anulada la elección de Rodríguez, a quien consideraban ilegal por pertenecer notoriamente a la facción destruida del Congreso y del Directorio, enemiga de la libertad de los pueblos y de los patriotas, contra quienes ha desplegado la misma sanguinaria persecución que ha marcado los pasos de aquella. En consecuencia, se declaraba nula la votación y también la junta que lo había elegido, se restauraba el poder del cabildo y se convocaba a un cabildo abierto en la iglesia de San Ignacio. Ese mismo día, el gobernador depuesto se apostaba en una chacra al sur de Barracas para reunir las fuerzas necesarias para reconquistar el poder, ahora en manos de los populares o conocidos también como los federales. Casualmente, su carta fuerte era ese hombre que después iba a gobernar el país con mano férrea, Rosas, obsesionado por el orden político frente a lo que consideraba la subversión o la anarquía, aportó sus 1000 milicianos del quinto regimiento, los Colorados del Monte, 125 conocidos como la Honorable Legión Americana. Se trataba de una extraña alianza entre la élite, posteriormente unitaria, y los hombres de la campaña, más tarde federales o rosistas, contra los sectores populares conducidos por los líderes que adscribían a un republicanismo radical. En ese momento, Dorrego se encontraba en Areco con el resto de su ejército derrotado en Gamonal y su primera reacción fue bajar a Buenos Aires a pedido del Cabildo, que el mismo día 2 le envió la orden de que regresara lo antes posible. Él comenzó la marcha pero los acontecimientos lo superaron. Al día siguiente, los Colorados del Monte ingresaron en la ciudad pero no pudieron recuperar el fuerte, ya que Pagola había dispuesto una línea de trincheras y cantones de defensa en la Plaza de la Victoria. Después de una serie de deliberaciones, Rosas, por orden de Rodríguez, inició el ataque final minutos antes del mediodía. Desde la defensa frente a los ingleses que Buenos Aires no recordaba tanta saña y violencia en sus calles. Las columnas de Rosas arremetieron contra las barricadas con tal ímpetu que muchos de sus integrantes caían destrozados al pie de los cañones, mientras que quienes sobrevivían debían pelear cuerpo a cuerpo y con armas blancas como si se tratara de un duelo orillero con los defensores. El combate era metro a metro, azotea a azotea, cuchillazo a cuchillazo. 4 horas después, exhaustos, los cívicos no pudieron contener más el ataque y cedieron a la presión de los atacantes. Y el cabildo hizo una bandera blanca en señal de parlamento. En ese momento, se produjo un hecho curioso, mientras los dirigentes revolucionarios estaban dispuestos a comenzar las negociaciones, los cuerpos cívicos se negaron a abandonar sus posiciones y querían seguir dando pelea, lo que demostraba el grado de movilización popular pero también de concientización de esos sectores que habían sido arrastrados durante toda una década a las luchas por la emancipación, primero, y luego reprimidos por un gobierno centralista y conservador. El último combate se produjo entre las 18 y las horas 18:30 y terminó cuando la plaza había sido completamente recuperada por los Colorados del Monte. Tras la caída del bastión, Rosas fue el primero en ingresar en la Plaza de la Victoria, montaba, erguido, un soberbio tordillo de patas negras y semejaba un imponente versagliere medieval vestido con su traje colorado y su rostro sudado y salpicado de sangre enemiga. 400 muertos de ambos bandos, todos ellos pertenecientes a los sectores populares, fue el costo que pagó la ciudad para que Martín Rodríguez recuperara su sillón de gobernador. Sin duda, el principal factor de la jornada, convertido desde ese momento en árbitro de la situación, fue ese hombre imponente, de pecho 126 amplio, macizo, fibroso, cuyo cabello rubio se arremolinaba sobre sus sienes y con unos ojos celestes altivos y torvos, desconfiados, esquivos, que centelleaban debajo de su frente amplia. Todo su rostro emanaba esa serena soberbia de la aristocracia de campo, su piel blanca, su nariz recta y apenas respingada, sin embargo, la crueldad, la brutalidad del campo asomaba en su boca de labios finos apretada como quien contiene el odio. Ese joven, imberbe, se había convertido en la llave de la campaña bonaerense. Mientras tanto, cuando ya estaba definida la situación, Dorrego se encontraba cerca de Luján.
Desde allí escribió a la Junta de Representantes informándole sobre la orden que le había dado el Cabildo el día 2. Luego de recriminarle la falta de respuesta, aseguraba: vuestra honorabilidad puede descansar bajo la firme inteligencia de que la fuerza de mi mando jamás propenderá sino al orden y tranquilidad de nuestra provincia, y al escarmiento de los enemigos de ella. Pronto recibió una orden de la Junta intimándolo a detener su marcha bajo el más serio apercibimiento. Pero Dorrego, que en ningún momento había pensado en cruzar el Rubicón, no tenía la menor intención de entrar en Buenos Aires con su ejército para desequilibrar la situación y autoproclamarse gobernador. Aun cuando sintiera que había sido víctima de las maniobras maquiavélicas de los directoriales y de Rosas y que el cargo debía ser suyo por legitimidad popular, Manuel optó por respetar las instituciones republicanas a las que adhería fervorosamente. Además, era un hombre cansado. Ya el 29 de septiembre, antes de la Revolución de Pagola, le escribió a la Junta de Representantes una nota en la que le pedía licencia para poder recuperar su salud quebrantada. El 15 de octubre reiteró el pedido y adujo: cuando salía esta campaña, que creí ser de pocos días, había comenzado una cura formal que me fue forzoso suspender y espero que 5 se dignará permitirme pasar al pueblo de San Isidro para emprenderla de nuevo. Si consigo restablecerme tendré el placer de consagrar otra vez mi existencia al honor y decoro de mi patria. Otra razón confluye en la decisión de Manuel. Rodríguez comenzaba su marcha hacia Arroyo del Medio, a donde él también se dirigía, para hacer frente a López. Pero antes de partir de la ciudad, el gobernador había dado la orden de que el síndico del Cabildo, Luis Dorrego, su hermano, fuera confinado a la estancia Los Cerrillos, de la cual era socio con Rosas. Manuel entendió el mensaje extorsionador, entonces, y decidió hacerse a un lado. Pero Dorrego, otra vez en el llano, no fue el único derrotado en ese octubre. El Cabildo, los líderes populares, Pagola, Soler, Sarratea, entre otros, y la plebe también sufrieron las consecuencias de ese acto de 127 desobediencia social y política tendiente a subvertir el orden y las jerarquías. Las represalias no se hicieron esperar. Pagola fugó a Montevideo, Epitafio del Campo fue condenado a prisión en las Islas Malvinas y Genaro Salomón, capitán del segundo tercio cívico, las milicias ciudadanas populares, fue condenado a muerte. Y la principal consecuencia política fue la desarticulación del Cabildo como fuente de poder vecinal que sería reemplazada por la Junta de Representantes. Los neodirectoriales, o futuros unitarios, querían asegurarse que la plebe no tuviera poder de representación. El órgano que había realizado la Revolución de Mayo era abolido. Había muerto el espíritu de Mayo el día de los 3 gobernadores, o el golpe definitivo había sido la supresión del Cabildo, máxima representación de los vecinos porteños.